Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy veremos un divertido mecanismo en el que acoplamos dos motores de corriente continua con un diferencial y los gobernamos de forma independiente. Bueno, pues aquí estamos ya presentando el mecanismo. Se puede ver como los dos motores, que son iguales, son motores del fabricante Metalus, están, digamos, o disponen de una reductora y están acoplados por un diferencial. El diferencial que he construido es muy sencillo, ya haremos otros vídeos monográficos sobre diferenciales, porque es un mecanismo que en mecano pues nos da mucho juego, bueno, en general en mecánica pues nos da mucho juego y nos permite hacer muchas cosas. Claro, la forma normal de montar un diferencial es, digamos, transmitir por un eje, el primario, potencia y distribuirla entre dos ejes. De forma que normalmente lo que hacemos es transmitir potencia a dos ruedas que, digamos, están acopladas mediante un diferencial. Y eso permite que las ruedas que forman un mismo eje pues pueden hacer giros en los que la rueda exterior tiene que girar a una velocidad mayor que la rueda interior y que además, digamos, la potencia que transmitimos por el eje primario pues digamos se reparta la mitad a cada uno de los ejes secundarios, de forma que el eje que gira menos desarrolla más par y el eje que gira más desarrolla menos par. Es un mecanismo que, vamos, se utiliza con profusión y que todos los automóviles pues llevan un diferencial si tienen tracción en dos ruedas o, bueno, incluso hasta dos o tres diferenciales si tienen tracciones en las cuatro ruedas. Pero aquí realmente el uso del diferencial que estamos haciendo es un uso que no es típico y que además tampoco tiene muchas aplicaciones. Entonces lo que hemos hecho ha sido colocar en cada eje secundario o acoplar a cada eje secundario un motor. Los motores son exactamente iguales, son dos motores del fabricante Metalus que tienen una reductora y luego cada motor lo gobernamos con un mando independiente. El mando es un controlador que, bueno, pues que lo que permite es controlar los motores por, digamos, modulando el ancho de los pulsos, mandando, digamos, una onda rectangular en la que el ancho del pulso pues lo vamos variando y con eso transmitimos más potencia eléctrica o menos potencia eléctrica al motor. Los controladores también nos permiten invertir la polaridad y con eso pues podemos invertir el sentido de giro de los motores. Y aquí, bueno, pues jugando con el sentido de giro, pues lo que podemos conseguir es que las velocidades angulares de los motores se sumen o se resten. Y de alguna manera, bueno, pues el comportamiento del mecanismo es curioso porque podemos regular de forma independiente cada uno de los motores y, bueno, pues el resultado que obtenemos es diferente. Si los motores, digamos, están restando su velocidad angular, pues podemos hacer incluso que el eje primario realmente se mantenga estático, como se puede ver en el vídeo. Si hacemos, digamos, que las velocidades angulares de los motores se sumen, pues de alguna manera lo que hacemos es conseguir que el eje primario gire a la suma de las dos velocidades. Si ambas velocidades son iguales, pues al doble de la velocidad. Bueno, a mí no se me ocurren demasiadas aplicaciones para un montaje de este tipo, pero bueno, me parecía curioso y además me parece que es un montaje bastante didáctico. Luego, bueno, pues ya iremos viendo un poco el despiece, que bueno, no es muy complicado porque básicamente pues cada motor sería como un elemento y luego, bueno, pues está el diferencial y en principio pues poco más. Bueno, pues aquí tenemos ya el chasis con el diferencial montado. Hemos empezado ya a despiezar el modelo
Y lo que vemos también son los elementos que utilizamos para acoplar el eje primario del diferencial mediante una cadena para poder luego pues maniobrar un poco el modelo. Y también vemos los motores y vemos sobre todo el acoplamiento de los motores a los ejes secundarios. Esto es algo que tiene sus pegas porque digamos que estos motores de Metalus no siempre son fáciles de integrar. Aquí hemos visto que ha habido suerte y que había, vamos a decir, un montaje sencillo con unos piñones que resultan bastante estándares. Son los propios piñones que trae el motor y algo más. Finalmente, pues vemos un poco los controladores que hemos utilizado para manejar los motores. Bueno, pues vamos a empezar ya con el despiece del modelo y aquí lo primero que vemos son los elementos para acoplar el eje primario en la parte de la izquierda, que básicamente pues son una cadena y un piñón para una cadena, junto con el eje que tiene la rueda, digamos, a la que transmitimos al final la potencia, y algunos collarines, arandelas, poco más. A la derecha pues vemos los piñones que hemos empleado para acoplar los ejes secundarios del diferencial eh, a los motores, y vemos que efectivamente es un piñón totalmente estándar junto con un collarín y una arandela para cada uno de los motores. Bueno, pues aquí vemos un primer plano del diferencial. Vemos que como para hacer el chasis hemos utilizado la propia rueda dentada para cadenas de estándar de Mecano y un disco. Y luego digamos que las piezas con las que unimos la rueda dentada y el disco, pues digamos que las hemos unido con un tornillo con tuerca y contratuerca para que tengan un poco de holgura. Hemos utilizado en este caso también piñones troncocónicos y bueno, poco más. O sea, los ejes, el eje intermedio, o sea, los ejes secundarios, el eje intermedio, el eje primario realmente sería el propio piñón de cadena, ¿vale? Y ahora vemos el despiece. Bueno, pues aquí tenemos el despiece del diferencial y bueno, lo que vemos arriba a la izquierda son las piezas que hemos utilizado para los ejes secundarios, que básicamente es el piñón troncocónico, un eje y una arandela. Abajo a la izquierda veríamos el eje intermedio, en el que también hemos utilizado un piñón troncocónico y además hemos utilizado un collarín, digamos, largo y un collarín pequeño. Y luego a la derecha tenemos las piezas del chasis. Digamos que a la derecha del todo lo que es el disco y un poco antes pues lo que sería la rueda dentada. Y bueno, vemos ahí que hemos utilizado unos tornillos un poco más largos, tuerca, contratuerca y arandelas con profusión, porque un montaje de estos pues tiene un cierto ajuste. A ver, los piñones troncocónicos no son los que mejor resultado dan, hay ajustes mejores, pero bueno, aquí he querido montar un diferencial muy sencillo. Como he dicho antes, ya haremos otros vídeos monográficos sobre diferenciales. Bueno, pues aquí tenemos el chasis, una vista del chasis. Es una estructura bastante sencilla, pero creo que la estructura queda bastante sólida y sobre todo, como hemos comentado antes, pues tiene la ventaja de que permite o juega bastante bien para acoplar los motores que hemos visto en este montaje. Ahora a continuación pues vemos el despiece. Bueno, como vemos, básicamente hemos utilizado dos vigas en L para conformar la estructura y bueno, pues apenas tiene tornillos, o sea que aquí vemos las piezas pequeñas y realmente es muy sencilla. Hombre, hemos jugado, como veremos ahora, con varias plaquetas, ¿no? Claro, como vemos aquí, la estructura se simplifica mucho porque hemos usado 5 plaquetas, dos plaquetas de 5 por 5 que van verticales y que son las que de alguna manera permiten acoplar los motores y sostener al diferencial, y luego tres plaquetas de 7 por 5, dos, digamos, para conformar la estructura y sobre las que se asientan los motores de corriente continua, y una que hemos hecho, bueno, pues para, digamos, el eje principal, el eje primario del diferencial, pues conectarlo mediante la cadena a otro eje.
Bueno, aquí tenemos ahora un primer plano de uno de los motores, de los dos motores que hemos utilizado. El motor está ya montado, esto era un kit en el que venía el motor junto con los componentes necesarios para hacer una reductora y los soportes. Vamos a ver ahora el motor funcionando y sobre todo vamos a ver y hablar un poco de consumos de corriente y de ajustes de los mecanismos, porque este motor sí que requiere de un ajuste bastante fino. Bueno, como he dicho antes, este motor sí que requiere de un ajuste bastante fino y yo normalmente como suelo hacerlo es, suelo medir a 12 voltios cuál es el consumo de corriente del motor cuando todavía no está montado. Veremos luego que ese consumo está en torno a 150 miliamperios y una vez montado, pues realmente veo cuál es el consumo de corriente sin cargar, lógicamente, el conjunto reductor a motor para ver cuáles son las pérdidas de lo que es la reductora como tal. Bueno, este motor sí que es capaz de accionarse con una tensión relativamente baja, en torno a 2 voltios. El motor arranca, incluso como vemos aquí, arranca con el mecanismo puesto. Y bueno, pues yo creo que tiene un consumo máximo como de 3 amperios. Bueno, aquí estamos viendo al motor funcionar en vacío. Estamos viendo que con una tensión de 1,8 voltios, 2 voltios, el motor ya gira. Estamos viendo que el consumo en vacío para este motor es de 150 miliamperios. Y hemos visto que antes, cuando le habíamos metido la reductora, era de 160 a más o menos 12,2, 12,3 voltios. Por lo tanto, el ajuste es bastante fino y las pérdidas en la reductora pues son bastante limitadas. Y aquí vemos ahora el despiece del motor. Vemos que, bueno, pues en principio lo que tiene son 5 engranajes, aunque uno de ellos es el de salida, digamos, de la reductora. Con lo cual, digamos que tiene 2 etapas y digamos que cada etapa reduce de 1 a 3, con lo cual la reductora sería de 1 a 9 al final. Bueno, yo creo que no es un motor demasiado práctico porque es muy voluminoso, tiene bastantes piezas, tiene un ajuste complicado, pero bueno, sí que es cierto que es un motor sólido y bueno, yo lo uso en bastantes montajes con bastante satisfacción. Bueno, y por último os enseño aquí los controladores que he usado para poder controlar y regular los motores. Son unos controladores muy baratos que los he comprado en un marketplace, los podéis encontrar con mucha facilidad y por muy bajo precio. Me parece que el rango de las tensiones de entrada empieza en los 5 o 6 voltios y llega hasta los 50 voltios y en teoría, pues soporta hasta los 10 amperios, algo que, bueno, habría que ver trabajando, digamos que con potencias importantes, hasta qué punto, ya digo que esta electrónica aguanta. Hombre, la verdad es que son tan baratos que tampoco le puedes pedir peras al olmo, pero vamos, yo creo que están bastante bien porque yo creo que el precio era pues por el torno de los 5 euros, no más. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No sé si os ha servido o habéis visto algo que os haya resultado interesante. Y nada, ya sabéis, si os gusta mi canal, pues suscribiros. Si os ha gustado el vídeo, pues darle a like. Y bueno, pues seguiré intentando publicar vídeos con estos contenidos. Venga, pues seguid bien todos. Un abrazo para todo el mundo. Adiós.